Vamos a tratar las diferencias entre las fisuras y las grietas. Las palabras fisura y grieta a menudo se utilizan de manera intercambiable, pero también pueden tener matices de significado ligeramente diferentes dependiendo del contexto. En general, ambas se refieren a aberturas o hendiduras en una superficie, pero aquí hay algunas diferencias entre ellas. Las fisuras. Las fisuras tienden a ser aberturas estrechas, alargadas y generalmente recta en una superficie. Las fisuras pueden ser pequeñas o grandes, pero a menudo son más uniformes en tamaño y forma que las grietas. Además, las fisuras son aberturas de carácter superficial, que solo ejercen efectos sobre el material que se encarga de recubrir una superficie o un acabado superficial del elemento constructivo, como comúnmente lo conocemos el tarrajeo. ¿Cómo se originan las fisuras? Las fisuras, como ya lo hemos mencionado, son aberturas que se forman en el concreto cuando algunas partes de él se contraen o se estiran más que otras, debido a cambios de temperatura o humedad. Estas diferencias de tamaño crean tensiones en el concreto que causan las fisuras. Por lo general no conllevan a riesgos estructurales. Grieta. Las grietas son aberturas de mayor dimensión y profundidad que normalmente atraviesan todo el grosor de un material. Estos son capaces de generar daños e incluso el colapso de los elementos estructurales. De esta manera, las grietas afectan a la resistencia de los elementos constructivos. ¿Cómo se originan las grietas? Las grietas en estructuras pueden originarse por una variedad de razones y su formación puede ser el resultado de una combinación de factores, algunas de las cuales más comúnmente en estructuras incluyen cuando son sometidas a cargas superiores a las cuales están diseñadas. Además, se producen por movimientos del suelo e incluso por cambio de temperatura y humedad. Además, uno de los efectos que en su generalidad afectan más a las estructuras, provocando las grietas, son los movimientos sísmicos. Además, es importante tener en cuenta que en muchos casos las grietas son un síntoma de problemas en la estructura. Es muy importante la identificación temprana y el abordaje de las causas que la provocan para prevenir daños mayores y de esta manera garantizar la seguridad de la estructura y las personas que habitan en ellas. ¿Cómo clasificamos las grietas? Vamos a tener dos tipos de grietas: grietas estructurales y grietas no estructurales. Las grietas estructurales afectan directamente a los elementos estructurales, como a las vigas, columnas o muros. Sin embargo, las grietas no estructurales se producen debido a problemas durante el proceso de endurecimiento del concreto, como errores en la construcción, falta de recubrimiento del acero o problemas durante el vertido del concreto o problemas también en el proceso de curado. ¿Cómo se puede tratar las fisuras y las grietas? El tratamiento o reparación de fisuras y grietas son totalmente diferentes. Las fisuras suelen ser daños menores que se pueden arreglar fácilmente con materiales como masillas acrílicas, morteros especiales o rellenos poliméricos ligeros. Estos daños no suelen ser graves. Como volvemos a recalcar, son solamente superficiales. En cambio, las grietas son un problema más serio en la construcción que pueden empeorar con el tiempo. Por lo tanto, antes de repararlas,
es importante hacer un seguimiento e identificar cuál es la causa de ellos. Y en base a ello, se requiere la reparación y habiendo identificado la causa que lo está afectando. ¿Cómo prevenimos la aparición de fisuras y grietas en el concreto? Es necesario durante el proceso constructivo el acondicionamiento óptimo del suelo o soporte de la estructura. Además, debemos anticiparnos a las variaciones drásticas de temperatura y tomar las medidas para prever los efectos. También es necesario, si es que se va a vertir concretos, como por ejemplo en pavimentos, poner y colocar las juntas de dilatación y contracción necesarias y evitar la pérdida temprana de la humedad superficial de la mezcla, como se puede notar en la figura haciendo el curado correspondiente. ¿Cómo identifico? Al observar estas aberturas, ¿cómo puedo identificar si lo denomino como una fisura o lo tengo que denominar como una grieta? Bueno, podemos concluir que las fisuras son rupturas que normalmente solo afectan a la superficie de un elemento o material. En este caso, la cobertura o el revestimiento, o también llamado el tarrajeo. Esto sucede porque no tienen profundidad y su ancho suele ser inferior a 1 milímetro. Si observamos aberturas inferiores a 1 milímetro, podemos llamarlos fisura. En cuanto a las grietas, son rupturas que pueden afectar a la estructura de una edificación y se caracterizan porque su abertura es muy profunda y además puede causar un daño estructural y es observable porque son mayores a 1 milímetro. Muchas gracias.